Dios le bendiga, buenos días. David Ortega del Ministerio Casa de Bendición. Estaremos en este domingo compartiendo la palabra del Señor y en el nombre de Jesús declaramos que será de bendición para usted, para su familia, para su ministerio. Estaremos hablando bajo el tema El futuro es de Dios. Yo no creo que el futuro es de Dios. Y podemos decir que desde los primeros años de formación se generan aspiraciones en las personas que luego se convierten en elecciones. Y cuando estamos en la niñez se van dándonos entrenamiento para la vida. Sin embargo, algunas veces esos entrenamientos son rutinarios y mecánicos. Aprendemos cosas que luego decimos, ¿para qué me enseñaron esto? No es en realidad lo que es algo práctico que yo necesite para el futuro. ¿Dónde yo he aplicado eso que aprendí en mis primeros años? En los entrenamientos para un futuro, luego son ideas que se van madurando, que tendrán consonancia con la vivencia, con las experiencias del entorno, para nosotros tomar decisiones. Esas decisiones las tomamos en la adolescencia, en la adultez. Las personas entonces van creciendo con ideales, con deseos, con planes, con metas, y en base a esas metas orquestan en sí mismos, en sus pensamientos, en su accionar, una serie de caminos para lograr lo anhelado, lo deseado, lo que se va a convertir en cosas vividas. Leí la historia interesante de Arnaldo Tamayo Méndez. Es el primer latino en ir al espacio, un cubano, huérfano. Estuvo trabajando como limpiabotas, ayudante de carpintero, vendedor de periódico, siendo niño. Tuvo que estudiar y trabajar en algún momento de su vida para sostener a su familia. Sin embargo, en él había un sueño y avanzó hacia el logro de ese sueño. Y alguien, ya él siendo adulto, adolescente, alguien en un discurso dijo una frase interesante: llegará el día en que un hijo del pueblo cubano viaje también al cosmos. Esa frase se quedó grabada en la mente de Tamayo, quien la recordaba más tarde y siempre le hacía eco en él, porque él entendió que ese hijo de esa nación era él que iba a llegar al cosmos. Y él comenzó un proceso de formación para cumplir con eso que para él era una profecía dada, y él entendía que debía luchar por esto. En el libro de Génesis, en su capítulo 41, hay una palabra interesante. Dice: 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orilla del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo por sueño 7 espigas de trigo grandes y hermosas. Crecían en un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupada. Mandó a llamar entonces a los magos, a los sabios de Egipto, y les contó los 2 sueños.
pero nadie los pudo interpretar. Les digo a ustedes que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Habían pasado 13 años desde que José llegó a Egipto. Y cuando tenía 17 años, un día el faraón tuvo un sueño que había agitado su espíritu. En el sueño vio al Nilo, símbolo de riqueza y poder. Como Faraón debía prever sequía que traerían desastre en la agricultura del país. Eso era lo que representaba. La vaca y el trigo representaban a la ganadería y a la agricultura, y él, como autoridad de ese pueblo, debía ver el futuro que venía para Egipto. Pero en el sueño del faraón, las vacas gordas son devoradas por las delgadas, y las espigas llenas, robustas, por espigas menudas. El faraón es honrado como Dios en ese país, pero no conoce la interpretación. Ni los magos ni los sabios que tenían en Egipto podían interpretar sus sueños. Dios, en algún momento, lo que hizo fue debilitar el poder de Egipto, preparando un nuevo futuro. El verso 9 al 16 dice que entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestro sueño y cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida se acercaron y lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse, cambiarse, ponerse bonito, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado, cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que Dios es quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y Dios revela entonces el futuro de Egipto a Faraón y a los funcionarios que estaban con él, que no podían entender. El copero recuerda al joven hebreo, es lo que dice la palabra. Desesperado, el faraón lo manda a llamar y José se presenta ante el rey o ante el faraón, y este espera una pronta respuesta. Pero José, a pesar de ser joven, con madurez, desvía la atención que la gente, esa persona que le contó al faraón, dijo cosas grandes sobre él, desvía la atención de sí mismo y envía la atención hacia el Dios Todopoderoso a quien él servía. Años atrás había actuado de varias formas. Había estado en cisterna, echado por sus hermanos, en la cárcel por Potifar. Esas duras experiencias hicieron madurar el carácter, la fe de José. En el tiempo de Dios, Él manda a José a palacio, lo levanta como un hombre de gran estima y valor y deposita en él toda la esperanza de Egipto. Interesante. Vemos cómo Dios obró para levantar a este hombre, para escribir, para redireccionar su historia y un nuevo futuro para Egipto.
Y yo te pregunto, ¿cuáles son los impedimentos que estorban un nuevo futuro en tu vida? ¿Qué has aprendido de José o qué hemos aprendido de José? Quien respondió, no está en mí, sino en Dios. Y lo que veo aquí interesante es un joven que escucha la voz de Dios, que le pregunta a Dios y Dios le habla a sus oídos. La obra de nuestras vidas es de Dios y Él está en el control, Él es nuestro arquitecto. Él permite las cosas con un propósito. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué nos amedrenta? ¿Cómo nosotros asumimos los procesos de la vida en lo que transitamos? ¿En quién está nuestra dependencia? La historia del joven cubano Arnaldo Tamayo nos muestra una persona que se sobrepone a las adversidades, que él podía anticipar que posiblemente quedándose limpiando zapatos, limpiando cristales y haciendo lo que él hacía por mínimo salario, no iba a alcanzar el sueño. Y esto no es una actitud en contra de las personas que hacen este tipo de trabajo, sino lo que quiero hacer ver aquí es cómo las personas se sobreponen a las circunstancias adversas para luchar por un futuro diferente. Y lo que vemos en el joven José es una persona que tiene una total dependencia de Dios, que escucha lo que Él dice. En Isaías capítulo 60, verso 20, hay una palabra hermosa. Dice, tu sol no volverá a ponerse y Él menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Hay personas que atraviesan situaciones adversas como la de este joven que mencioné, procesos en la vida, que mis hermanos me vendan, que estar dentro de una cisterna, que ser echado a la cárcel. Hay personas que se sobreponen, otras se sumergen en estados de tristeza, de depresión, de luto, de desesperanza. Y precisamente en el día de hoy escuchaba hablar a una joven que estaba próxima a mí. Y esta joven mujer decía, ¿para qué estoy casada? Es una vida aburrida, triste, de monotonía. Perdí mi vida de soltera, mis amigas, cada quien hace lo suyo, nada es igual. Una señora madura la escucha y le dice, ¿y cuántos años tienes de matrimonio? La joven le cuenta que son pocos añitos, no llegaba a 5 años. Y la señora dice, ¿por qué hablas con esa desesperanza? Y la joven mujer sigue hablando, perdí a mi madre ahora en este tiempo. Luego quedo embarazada y estoy feliz porque voy a tener alguien en quien enfocarme, alguien a quien atender. Nace mi hijo y muere. Solo me queda el esposo. La señora le dice, pero debe ser feliz con el esposo que tiene. Yo estuve casada 30 años y viví un matrimonio de altas y bajas, pero aprendí a amar. Yo también perdí mi primer hijo. Después Dios permitió tener 2 hijos más. Y te cuento, dice la señora, que cuando perdí mi primer hijo, una tía se me acercó y me dijo, las mujeres que pierden su primer hijo jamás tienen otro. Y no fue así, Dios me dio 2 más. Perdí a mi esposo hace 1 año y sigo viviendo. Vivo, soy feliz, veo la vida desde otra perspectiva y estoy siempre pidiéndole a Dios qué es lo nuevo que tienes para mí en el día de hoy. En el libro de Isaías,
que leímos habla de la gloria de Sión. Y dice el verso 1 del capítulo 60, levántate, resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas a su luz y los reyes por su amanecer esplendoroso. Alza los ojos y mira a tu alrededor. Muchas personas necesitan ver con los ojos de la fe. No importa la etapa del desarrollo en que tú estés, si eres niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, adulto mayor, adulto en edad media. Tenemos que ver a nuestro alrededor, ver con los ojos de la fe, romper con ese pesimismo que invade la mente y los pensamientos. Estamos viviendo en una generación que anticipa lo peor, que piensa en lo malo que le va a ocurrir, que se olvida de las cosas buenas que han pasado en su vida y viven recordando todas las cosas desagradables, pero posiblemente las cosas agradables han sido más que las desagradables. Por eso Jeremías tiene una palabra tan bella en el capítulo 29, verso 11. Muchos la repetimos a diario. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para darnos un fin o el fin que espera. En otra versión dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene escrita una historia de bien para nosotros. Tiene una historia prometedora, una historia de esperanza, una historia de vida. Él ha de darnos una vida abundante. Y tú, joven, que has pensado que quiero hacer esto, que quiero hacer aquello, pero las cosas no se dan como yo lo planeo, sino que las cosas toman otro curso. Tienes que enfocarte en Dios y ver cuál es la historia que Dios tiene escrita para ti. ¿Cuáles son los planes que Él tiene para tu familia? ¿Cuáles son los planes que Él tiene para tu futuro? Y yo te digo hoy, encomienda a Jehová tu futuro, tu camino, confía en Él y Él hará. Aunque estés atravesando por el momento difícil de la falta de lo económico, aunque estés pasando desnudez, aunque estés pasando necesidades, aunque estés dentro de la cisterna, recuerda siempre que Él te llevará a palacio, que la cisterna es el proceso hacia un futuro diferente, un futuro que Dios ha escrito para ti de bien y no de mal, un futuro de esperanza, no de calamidad. Piensa en lo bueno que Dios ha sido, en lo bueno que Dios te ha dado, en las cosas agradables, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo agradable. En eso pensad. Encomienda a Jehová tu futuro, confía en Él y Él hará. Señor, te bendecimos en esta hora y te doy la gracia por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en su mente, en su corazón, encauzando sus caminos para una esperanza gloriosa en ti. Que cada uno pueda estar presto a la salvación, a la vida eterna que tú tienes preparado para aquellos que te buscan. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.